en los textos, hemos tenido actualizaciones en los textos y de allí tenemos nosotros para tomar los contenidos que vamos a irlo viendo. La secuenciación, es decir, cuándo enseñar esto, este otro. Recuerden que antes nosotros teníamos 6 parciales, actualmente estamos trabajando con 4 parciales, 2 quimestres, ¿sí? Los métodos, ¿qué metodología utilizo yo? ¿Cómo enseño yo? ¿Qué recursos utilizo? Por ejemplo, el qué, cómo, cuándo utilizarlos, qué tipo de recursos, cómo estoy empleando las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la planificación y también los procesos de ayuda al lector. Es decir, empujados hacia esa parte. Y en la evaluación, por ejemplo, qué, cómo, cuándo evaluar, entendiendo cuáles son los tipos de evaluación que yo voy a utilizar, si es la procesual, si es la formativa, si es la diagnóstica. En ese contexto, entonces, estimados amigos, sí, los elementos curriculares, sí, dentro del sistema educativo ecuatoriano, se basan en elementos esenciales de acuerdo a la especificidad de cada nivel y subnivel de educación, o el sistema intercultural bilingüe, porque también tenemos algunos amigos, algunas amigas que van a trabajar en las escuelas, por ejemplo, unidocentes, bidocentes, o las que denominamos nosotros y el ministerio como multigrado. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que en el currículo referentes responden de manera directa, pero están acordes a las interrogantes arriba citadas, es decir, a estas, a los fines, a los objetivos, a los contenidos, la metodología, los recursos y la evaluación. Esto es importante que nosotros vayamos entendiendo, mis estimados amigos, porque si yo no logro identificar los elementos esenciales, no voy a poder saber para cuál voy a trabajar, para si va a ser para educación general básica o para a su vez para el bachillerato general unificado. Una vez que yo logro identificar esa relación en este cuadro que estoy viendo, me doy cuenta que los fines, ¿sí? Dentro de la educación inicial, que está referida a niños de 3 a 5 años. Pero dentro de la educación general básica hablo de justamente hasta 10º año y hablo también en bachillerato de ciencias hasta 3º de bachillerato, pero también tengo un bachillerato técnico. Esta se da con un enfoque de educación intercultural y acá tenemos la educación intercultural bilingüe, exclusivamente para las diferentes pueblos y nacionalidades que nosotros tenemos en nuestro país. Ahora, dentro de los fines, como usted ve, para educación inicial, EGB y BGU, nosotros tenemos el perfil de salida de nivel inicial y el perfil del bachillerato ecuatoriano. ¿Qué quiere decir esto, estimados amigos? Nosotros tenemos la innovación, la justicia, ¿sí? Que son elementos principales que van a apoyarnos dentro del perfil de salida. En los objetivos, vamos a citar los objetivos de cada subnivel, en este caso de educación inicial, de educación general básica, de BGU, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros ya tenemos en educación general básica los que son correspondientes a cada área, a objetivos de área. Para esto es necesario, escúchenme bien esta parte, estimados amigos, para esto es necesario que usted maneje adecuadamente el currículo. Si no lo ha leído, si no lo maneja, comience por favor a leerlo, porque si no lo lee, no va a poder planificar y no va a poder entender ningún tipo de capacitación que viene sobre eso. En los contenidos, en educación inicial hablamos sobre las destrezas, pero ya en educación general básica y BGU hablamos de destrezas con criterios y de desempeño, los saberes y conocimientos y competencias en el bachillerato técnico. La metodología de aprendizaje, entonces en educación inicial trabajamos por experiencias de aprendizaje, mientras que en BGU BGU y educación y EGB trabajamos con unidades didácticas. Por eso usted tiene que hacer una planificación anual, fuera del PCI, que tienen que construirlo entre autoridades y profesores. Tiene que construir el PCA, tiene que construir el PUD, la planificación de unidad didáctica. En cambio, que en el bachillerato técnico nosotros vamos a encontrar los módulos formativos y dentro de la educación intercultural bilingüe las unidades integradas y guías, que aproximadamente son 35. Los recursos tiene que utilizar en cualquiera de los niveles, mientras que la evaluación, ¿sí?
seguimos los indicadores de evaluación que nos dan en educación inicial. En el GB seguimos los indicadores y criterios de evaluación, los dominios en intercultural y los criterios de evaluación en bachillerato técnico. Por eso es importante, estimados amigos, entonces, que nosotros vayamos entendiendo, comprendiendo esta situación, a efecto de que las cosas siempre vayan mejorando. Por eso, dentro del PCI o la planificación curricular institucional, que es un componente del PI, del proyecto educativo institucional, se plasman todas las intenciones del PI que orientan la gestión de aprendizaje y tienen una duración mínima de 4 años antes de ser ajustado o modificado. Sí, nosotros tenemos allí entonces que dentro de la lógica de construcción del PCI tenemos el análisis del currículo, tenemos el análisis del diagnóstico y delimitación de lineamientos. Entonces, para poder ir entendiendo de mejor manera esta situación, el análisis del currículo nacional, en este caso examina el perfil, los objetivos, los contenidos, la secuenciación, ¿sí? Y la metodología con la evaluación propuestos en el currículo nacional con el fin de determinar aprendizajes básicos contextualizados en la institución educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomarlo de lo macro, ¿sí? De la planificación macro que me da el ministerio, bajarla a la aplicación MESO, que es de institucional, y bajarla a la micro, que es la que yo aplico en el aula. Pero aquí es donde yo tengo que darlo. Por eso está puesto aquí del Ministerio de Educación, que es el ente que me va a regular a mí este aspecto. Bien, luego tengo que realizo ese análisis, me voy al de lineamientos. Y aquí, una vez realizado el análisis del currículo nacional, se fijarán lineamientos pedagógicos, metodológicos, de evaluación, del pensum, carga horaria, de planificación, de acción tutorial, de acompañamiento pedagógico, entre otros. Claro, pero estos lineamientos serán la base para el planteamiento de los elementos curriculares esenciales en la formulación del proyecto curricular institucional. Dentro de la capacitación que nosotros daremos, explicaremos perfectamente todo este tipo de situaciones para que nosotros podamos ir viendo cómo vamos generando las cosas, cómo vamos viendo las situaciones. Una vez que tengamos totalmente con claridad cuáles son todos estos elementos que vengo indicando. La declaración antes presentada, las palabras muerte, detente y muertes. Algo, Franquito, está por ahí, perdone. Gracias. Entonces, debemos ir entendiendo y conociendo esta parte. Usted consta aquí los elementos del PI, mire usted. Entonces, dentro de estos elementos, usted tiene el enfoque pedagógico, tiene los contenidos de aprendizaje, la metodología, evaluación, acompañamiento pedagógico, es decir, el enfoque pedagógico ya sabe, ese lo delimita usted a través del PCI, del proyecto educativo institucional, con la propuesta pedagógica que ustedes la plantean en su institución. Logran hacer esa situación. Les ruego, por favor, compañeros, los micrófonos para que me puedan escuchar y entender con claridad. Es la parte de curricular, es la parte más confusa, es la parte que más dolor de cabeza le da al docente cuando recién está ingresando al magisterio, e inclusive algunos que ya llevan dentro de ella. Por favor, pongan mucha atención a esto. Los contenidos de aprendizaje ya habíamos hablado, la metodología también, qué evaluación voy a hacer, pero el acompañamiento pedagógico está diseñado para ver desde qué posición la institución me ayuda a mí para poder ejercer un proceso de aprendizaje que el muchacho pueda desarrollarlo en la solución de problemas de la realidad. Entonces, en ese sentido, si me ubico con el modelo constructivo sociocrítico, tengo que utilizar el aprendizaje significativo de Ausubel, tengo que trabajar con Vygotsky, con el aprendizaje social, tengo que trabajar con el evolucionismo genético de Jean Piaget, ¿sí? Tengo que posiblemente tomar autores como Bandura, tengo que tomar autores como uno de los mejores pedagogos de Colombia, de Hernández, y esa acción tutorial que voy a desarrollar para que mi planificación curricular
los proyectos escolares vayan adecuados. Aquí inclusive dentro de los proyectos escolares también se toma la hora que de los docentes tienen de acción tutorial, es decir, los docentes de desarrollo humano, que tiene que construirlo con base en las necesidades que tienen sus estudiantes. Por eso es importante, y ahí tomo lo que decía el ingeniero Franco hace un momento, nosotros aquí no vendemos pruebas, para nada. Las personas que a ustedes les quieran vender pruebas les están engañando. No se deje engañar por ese tipo de cosas. Hay situaciones filtradas, que eso ya de procesos anteriores. Pero como ustedes vieron, los que trabajaron conmigo en personalidad, muchas de las situaciones que fuimos viendo después al final, ¿qué les decíamos? Van a tomar esto, habilidades blandas socioemocionales y de capacidades de los docentes para resolver problemas de acoso, de violencia sexual. Todo el momento les pasamos hablando de eso, si usted recuerda. Y acá tengo que hacerlo. ¿Qué implica las adaptaciones curriculares entonces? Para trabajar con aquellos estudiantes, con el alumnado que tiene necesidad educativa específica asociada no a una discapacidad. Y claro, presentar los planes de mejora. Por eso es importante, estimados amigos, que en la capacitación nosotros ampliemos todos esos temas para que queden sumamente claros. Dentro de la planificación curricular anual, o conocida como PCA, es el documento que corresponde al segundo nivel de concreción curricular y recoge las unidades de microplanificación desarrolladas para cada grado o curso por asignatura y ejecutadas a lo largo del año escolar. Este documento se constituye en un eje orientador que permite la mejora del desempeño docente con relación a estas prácticas didácticas que usted desarrolla en el aula y su capacidad de innovación. Póngame mucha atención a eso, a la práctica didáctica, en su propia práctica docente y a la situación de la capacidad de innovación que usted tiene. De paso, que va a estar asociado con el componente de computacional, que también lo vamos a dar acá desde SEMPOR. En ese sentido, estimados amigos, en ese sentido, entonces, nosotros vamos viendo cuáles son los elementos de la planificación curricular anual del PCA. Entonces, si tomamos en cuenta todas las particularidades de los currículos, de los niveles de educación y el sistema de educación intercultural bilingüe, la Autoridad Educativa Nacional ha establecido el formato de PCA, de la planificación curricular anual, que esa puede ser utilizada por todas las instituciones educativas del país. Sin embargo, tiene una característica bastante interesante. Este formato contiene 6 secciones que deben ser cubiertas según la especificidad de la institución y de acuerdo con los siguientes lineamientos. Datos informativos, donde consta área, asignatura, grado, curso, el tiempo, la carga horaria que usted tiene de su hora clase, la carga horaria semanal que usted le da, cuántas horas va a trabajar en el parcial, cuántas horas trabaja anualmente, cuántas horas están destinadas a la evaluación e imprevistos, cuántas clases voy a dar, y de allí usted, todas las unidades que tienen, las diferentes asignaturas, que tienen 5 o 6 asignaturas cada uno de los textos del Ministerio de Educación, tiene que separarlas en 4 parciales. Luego tenemos los objetivos, que son los objetivos generales del área. Si yo soy de historia, pues tengo que buscar la de ciencias sociales. Si soy de historia de bachillerato, tengo que buscar los de historia de bachillerato. Los objetivos generales del área. Luego vienen los objetivos de grado o curso. Pero los que yo tengo que hacerlos son, en la planificación, los objetivos de aprendizaje, que es donde más pataleamos los docentes al momento de poder realizar nuestra planificación. A veces me preguntan a mí, ¿y de dónde copio los ejes transversales? ¿De dónde copio la situación de los valores? Esos están diseñados en el proyecto curricular institucional. De allí salen, porque se plasman en el PI, en la propuesta pedagógica. No es cuestión de preparar una propuesta porque sí, poner fundamentos filosóficos, poner teoría, no. Tiene que usted explicar en esa propuesta pedagógica institucional cómo va a aplicar los diferentes modelos y teorías del aprendizaje. Y con base en eso, dice, muy bien, yo voy a trabajar, se me ocurre, algo que no se trabaja en las instituciones educativas y que es una obligatoriedad, educación sexual, pero no se la trabaja. Entonces, pero si yo tengo dentro de eso, voy a poner como eje transversal
Desde, si mi escuela es de educación básica, entonces hasta séptimo, es hasta décimo, o es unidad educativa hasta tercero de bachillerato, dentro del eje transversal tendrá que constar educación sexual, desde el nivel de inicial 1, inicial 2, preparatoria, hasta tercero de bachillerato. Si yo digo voy a dar educación vial, que también no se da dentro del sistema educativo nacional, y que dice la ley que deberían ir, en la misma situación debe constar. Y así cada uno. Usted me dice interculturalidad, entonces tiene que ser un eje transversal. Me dice desarrollo de destrezas en la competencia lectora, correcto, tiene que ser esa situación. Estos datos informativos y tiempo tienen que estar diseñados al inicio del año escolar. Claro, porque ahí hago yo un control C, control V. Simplemente lo ubico. Y finalmente el desarrollo de unidades de planificación, los famosos PUD. La planificación de unidad didáctica. Mire usted cómo se va componiendo toda esta situación y nos va ayudando a tener un mejor ejemplo. Aquí nosotros tenemos una situación de cómo llevar a la práctica el PCA. Entonces tendrá que tener un logo institucional, tendrá que tener el nombre de la institución educativa, el año lectivo, citarlo como planificación curricular institucional, los datos informativos. Dentro del área, este no aplica para educación inicial, por si acaso, estimados amigos, ni tampoco para las instituciones de intercultural bilingüe, ¿sí? Pero sí corresponde a las áreas de conocimiento propuestas en las mallas curriculares de EGB, de BGU y bachillerato técnico, ¿sí? Dentro de la asignatura, entonces nosotros vamos citando, colocamos el nombre de los docentes, el docente o los docentes que están haciendo, a qué grado, a qué curso corresponde, especificar el grado, el nivel educativo, si se trata de S1, S2, S3, S4, S5. Si yo trabajo en el subnivel de bachillerato, entonces será S5. Si trabajo con el subnivel de inicial, será S1. Si trabajo con educación básica superior, será S4. A eso se refiere. Pero también nosotros vemos, ¿sí? También nosotros vemos que dentro, perdón un ratito, ahí sí, dentro de eso nosotros también vemos que tenemos algunas situaciones como el tiempo, es decir, de cuándo a cuándo vamos a desarrollar nosotros esa planificación, desde que inicia el año lectivo hasta que termina, y en las unidades de planificación didáctica, en el famoso PUD, vamos a poner de cuándo empieza el parcial y cuándo termina el parcial. Colocamos la carga horaria que decía, número de semanas de trabajo. Entonces, yo en cada parcial antes eran 6 semanas, si usted recuerda. Ahora tenemos 10 semanas, son 40 semanas, son 4 parciales, tenemos 40 semanas. ¿Cuántas semanas voy a dedicar a la evaluación de aprendizajes e imprevistos? ¿Cuántas clases voy a dictar semanalmente y el total de periodos? ¿Cuáles son los objetivos? Aquí tengo que, les vuelvo a repetir, tengo que plantear los objetivos del área, tengo que ir planteando los objetivos de grado o curso y tengo que ir planteando los objetivos de aprendizaje. Pero también tengo que plantear los ejes transversales, de los que ya hablé hace un momento, y el desarrollo de las unidades de planificación. Entonces voy a colocar número, título de la unidad de planificación, los objetivos de la unidad de planificación, qué contenidos voy a ver en esa unidad didáctica, cuáles son las orientaciones metodológicas que yo voy a aplicar, qué es la evaluación, qué criterios de evaluación planteados en el currículo voy a poner yo, cuáles son los indicadores de evaluación. Recuerden que con la pandemia tuvimos que desagregarlos. Los compañeros maestros que han venido ya trabajando en esto me entienden. Para los profesores nuevos, desagregar quiere decir una destreza de aquí con otra que me lleva a un fin común con la finalidad de ir avanzando en el proceso. ¿Sí? Y así, y también la duración en semanas. Y finalmente, tengo la bibliografía o bibliografía. Ah, y claro, también las necesidades educativas específicas para tal o cual maestro o maestra que tenga niños, niñas con necesidades educativas específicas, asociadas o no a una discapacidad y que pueden necesitar de una planificación diferenciada. Van las partes formativas, elementales, que quién elaboró, qué docentes, la firma, fecha, quién revisa, si es que es la líder educativa, si es que es el director de la escuela, si es que es el rector de la unidad educativa,
Si es que es el vicerrector, ¿quién? ¿Quién aprobó? Porque eso es sumamente importante. Recuerden que cuando nos hacen la visita los auditores, nosotros tenemos que tener esto en el vicerrectorado. Y aquí nosotros les explicamos, por ejemplo, qué significa el EINO, Educación Inicial, subnivel 2 de Educación Inicial de 3 a 5 años. EGB, Educación General Básica. BGU, Bachillerato General Unificado. Educación Integral EIB y Educación Integral Bilingüe. El BT, Bachillerato Técnico. El BC, Bachillerato Complementario. El BTP, Bachillerato Técnico Productivo. Y el BCA, Bachillerato Complementario Artístico, que son los diferentes bachilleratos que tenemos dentro del sistema educativo nacional. Ahora bien, las unidades de microplanificación. Esta sección se alimenta, como ya decíamos hace un momento, de las planificaciones de unidad microcurricular desarrolladas y ejecutadas a lo largo del año escolar, que servirán para el próximo ciclo previo su revisión y ajustes. ¿Entre quiénes? Autoridades, coordinadores de área, docentes, ¿no es cierto? Porque esto se va a una revisión, se va a un ajuste. Esta sección se va en relación con los contenidos a desarrollar en el grado o curso en función de las destrezas con criterio de desempeño, ¿sí? Las famosas DCD. DCD, destreza con criterio de desempeño, que se requiere potenciar según la contextualización curricular y el requerimiento de aprendizajes de los estudiantes. En el caso de las instituciones educativas interculturales bilingües, no aplica el PCA, como decíamos, ni tampoco en la educación inicial. Más, toda vez que estos currículos interculturales bilingües de las nacionalidades presentan una estructura detallada en 75 unidades que les hablaba hace un momento de aprendizajes. Las mismas que son desarrolladas en función de los procesos educativos correspondientes y definidos en el MOSEI. Eso lo pueden encontrar ustedes, estos documentos, dentro de la página del Ministerio de Educación que cuentan para que puedan desarrollar allí. Y ya llegando entonces a la planificación de aula o planificación microcurricular, es un documento cuyo propósito es desarrollar las famosas planificaciones de unidad didáctica, desplegando el currículo en el tercer nivel de concreción. Vea cómo fuimos pasando desde el primer nivel de concreción, el macro, que es del Ministerio de Educación, el segundo, el meso, y ya encontramos lo que llevo yo al aula, que es el tercer nivel de concreción. Está determinado de acuerdo a los lineamientos previstos por cada institución educativa en la planificación curricular institucional. Es de uso interno, por tanto, los formatos propuestos por la Autoridad Educativa de Educación. En esta relación, la planificación es simplemente referencial. Cada institución tendrá que tener, ¿sí?, adecuar esa planificación. Puede utilizar la que vamos a presentar, pero si usted quiere dentro de su institución hacerle alguna especificidad propia, puede hacerlo, toda vez que son referenciales. En tanto, entonces, se concibe aquí que las instituciones educativas pueden crear sus propios formatos, tomando en cuenta los elementos esenciales. ¿Cuáles son estos elementos esenciales, estimados amigos y amigas docentes? Los fines de la educación, la parte pedagógica, el fin, objetivo y contenido, que debe estar articulado con el perfil de salida de educación general básica, bachillerato general unificado, bachilleratos complementarios y el perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Innovación, justicia y solidaridad. Son los tres valores que son los que salen en el perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Los objetivos en el subnivel de aprendizaje de GB, BGU, subniveles generales del área de cada subnivel, en la educación intercultural bilingüe por unidad y por guía, en el bachillerato técnico, como les decía acá, y el bachillerato complementario, los módulos y de unidades de trabajo. Y en los contenidos, para educación inicial, destrezas, para educación general básica, BGU, destrezas con criterio de desempeño, los saberes y conocimientos en la situación de educación intercultural bilingüe, en el bachillerato técnico y complementario, y las competencias. Pero acá ya tengo la metodología, recursos y evaluación, que esta es la parte didáctica, operativa. ¿Cómo voy a aplicar? En las metodologías, en educación inicial básica, decíamos entonces, experiencias de aprendizaje.
En educación general básica, en BGU, unidades didácticas. En educaciones intercultural bilingües, las unidades integradas. Pero los recursos, tanto para educación inicial, general básica, BGU, complementarios, son analógicos, físicos, ambientales, talleres, laboratorios, entre otras, que conduzcan a un aprendizaje que pueda resolver el muchacho en el contexto en el que se desenvuelve. Esta es la premisa básica. Recuerde que el Ministerio de Educación hace un enfoque en el sistema constructivo, ¿sí? Sociocrítico constructivo. Tengo que entender entonces la parte pedagógica, la parte operativa didáctica para yo poder construir conocimiento dentro de un medio social y crítico. Y la evaluación lo voy a hacer a través de los indicadores de evaluación en educación inicial, en educación general básica y BGU, con los criterios e indicadores de evaluación, en la educación intercultural bilingüe con dominios, y en el bachillerato técnico y bachillerato complementario con criterios de evaluación. Ya más luego les abro un espacio para que podamos conversar sobre estas situaciones. Y la mejor manera de llevar la planificación al aula en las instituciones educativas es de mayor desagregación y detalle de acuerdo a lo que se haya establecido en los lineamientos del PCI, como decíamos hace un momento. Entonces, resumido aquí, en educación inicial, planificación por experiencias de aprendizaje; en educación general básica, en educación intercultural, por experiencias, por guía de aprendizaje, por planificaciones de unidades didácticas, por planificación también de unidad didáctica en el técnico, también por unidad didáctica en el productivo, y en el bachillerato artístico, que queda a potestad de las instituciones. Vamos poniendo entonces un ejemplo, estimados amigos, de la planificación microcurricular por experiencia de aprendizaje para inicial y preparatoria. Entonces se entiende la unidad microcurricular, aquellas experiencias de aprendizaje, como en el caso de educación inicial y preparatoria, unidades didácticas, proyectos disciplinares o interdisciplinares inclusive, de unidades de trabajo propuestas en los bachilleratos técnicos, por ejemplo, las guías de aprendizaje, paletas de inteligencias múltiple, trabajo simultáneo, entre otros. Como ustedes pueden ver, entonces, experiencia de aprendizaje, grupo de edad, número de niños, tiempo estimado, fecha de inicio, criterio de evaluación que no aplica para educación inicial. La descripción general de la experiencia, los elementos integradores, ámbitos, contenidos, indicador evaluar, actividades, recursos. Las maestras de educación inicial esto lo manejan adecuadamente, y también las necesidades educativas específicas asociadas o no a una discapacidad que tienen relación con las adaptaciones curriculares, que dependiendo de ella vamos a modificar o no el currículum. Pero nosotros vemos que son responsables de la elaboración y desarrollo de la planificación microcurricular los docentes encargados de los diferentes grupos de alumno en educación inicial, los docentes de grado en los niveles de básica, de preparatoria, elemental y media, y los docentes de las asignaturas de las diferentes áreas en básica, superior y bachillerato. Estos docentes de los módulos formativos y de las figuras profesionales. Entonces, estimados amigos, ya llegamos ahora, en cambio, a un formato de planificación microcurricular de unidad didáctica. En esta microplanificación se detallan entre varios elementos las actividades a través de las cuales se desarrollan los contenidos planificados para cada unidad microcurricular, considerando para ello los ejes transversales o temas de interés según el contexto en el que se desarrollan. Las actividades que se planteen deben promover la interdisciplinariedad, las rutinas de pensamiento, estrategias que fortalezcan la enseñanza para la comprensión y la aplicación de lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana, toda vez que esta microplanificación incluye actividades y tareas para el desarrollo de la competencia rectora. Las famosas tecnologías de la información y de comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. Una vez que se pasó la pandemia, usted se da cuenta cómo los saberes computacionales juegan un papel sumamente importante y cómo nos ahorran mucho tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Entonces aquí tenemos dentro de la planificación los datos informativos, docentes, área,
asignatura, unidad didáctica, título de la unidad, valores o ejes transversales, grado, número de semanas, fecha de inicio, a qué paralelos voy a trabajar, por decir, trabajo con décimo, estudios sociales, décimo A, B, C, D, fecha de finalización. Y vamos poniendo los componentes en relación a los componentes curriculares, conceptos esenciales, las destrezas con criterio de desempeño, actividades de aprendizaje o las estrategias metodológicas, los recursos que utilizo para poder alcanzar esas destrezas con criterio de desempeño, el indicador de evaluación y qué técnica utilizo para poder, técnica o instrumento de evaluación para poder verificar que mis estudiantes están aprendiendo. En este documento también se derivan deben evidenciarse, las adaptaciones curriculares que se realizan para atender al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, o en el caso de educación inicial, adaptaciones metodológicas, pero con el acotamiento que se debe basar en el informe psicopedagógico remitido por LODAI o con la asesoría técnica del personal del Departamento de Consejería Estudiantil de las diferentes instituciones educativas. Si no hay de eso en su institución, la UDAI. Y si es que no, pues tiene que tratar de sacarla a usted por medio de los padres de familia que le hagan un examen para que usted pueda tener esos referentes, porque tienen que constar dentro del registro. Estas estrategias de refuerzo académico para los estudiantes que las requieran, mire usted. Entonces tenemos aquí todas las actividades, evaluaciones y todo ello. En la misma parte, las horas pedagógicas que se encuentran en el plan de estudio y que no forman parte de las áreas disciplinares, como en el caso de proyectos escolares y la hora de desarrollo humano integral, deben partir de un diagnóstico, estimados maestros. Si yo soy tutor, tengo que hacer un diagnóstico con mis estudiantes, porque va a ser diferente el que yo tenga, así sea décimo A y décimo B con el tutor, no puedo planificar lo mismo. Las necesidades van a ser diferentes. Por ello, estas necesidades e intereses del alumnado para orientar el proceso formativo de las diferentes horas de clase que yo veo. ¿Qué tal si en el paralelo A ya se presentan problemas de consumo de alcohol, consumo de cigarrillos? Mientras que en el otro paralelo no existe eso. Usted tendrá que irlo haciendo de acuerdo a esa situación. Y claro, poner la bibliografía de lo que usted está consultando para poder poner allí. Poner las observaciones. Esto de la bibliografía con normas APA séptima edición. ¿Quién elaboró? ¿Quién revisó? ¿Quién aprobó? Bien. Una vez que ya hemos visto esta situación, estimados amigos, una vez que ya tenemos visto este tercer nivel, donde se basan todos estos documentos curriculares del segundo nivel de concreción, en la manera de resumen, corresponde a la planificación microcurricular y es elaborada por los docentes, exclusivamente por ustedes, para el desarrollo de los aprendizajes a nivel de aula que responde a las necesidades e intereses del alumnado de cada grado o cada curso. Desde acá, desde Grupo SEMPOL y Grupo SAP, estimados compañeros, siempre es un gusto poder estar trabajando con ustedes. Y bien, vamos a dejar de compartir un momentito y quisiera, estimadas amigas, estimados amigos, siempre es un gusto volverles a ver a los buenos amigos que nos hemos ido haciendo en esta temporada. Bueno, tengan la bondad de encender las cámaras, yo siempre les solicito eso a ustedes. Recuerden, los que ya han trabajado conmigo, siempre solicito esa situación porque eso nos da que no estamos solos. Más que todo los voy reconociendo. Pablito, mire, ya me lo vi a Pablito por ahí, qué gusto saludarlo, estimado Pablo. ¿Sí? Los voy viendo, ya vamos conociéndonos por allí nuevamente. Ahora sí, abierto, Bertita, abierto a todos ustedes, estimados amigos. Tenemos casi 500 personas, miren, en este webinar. Por el chat, para poder que no se nos crucen las palabras, vamos a ir respondiendo. UDAI, Unidad de Apoyo a la Inclusión, correcto, eso mismo es. ¿Qué duda tienen? Usted me va a decir, pero, ¿y las planificaciones? Ahí está, es lo general. Las planificaciones, ¿cómo las vamos a ir desglosando? Las damos en el curso. ¿Sí? Recuerde que este es un webinar gratuito. Ahí en el curso explico de dónde, y ya las personas que se inscriban, yo les digo qué documentos tengan descargados, o yo mismo les subo como les subí a los test a ustedes en los grupos, para que los lean, los tengan listos, de acuerdo con cada una de las materias que vamos viendo. Porque para iniciar preparatoria es un solo formato, pero para educación general básica, para bachillerato general y para educación básica en todos los niveles y para BGU,
es un solo formato de planificación. Simplemente lo que usted tiene que ir tomando es destrezas, currículo, indicadores, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores de aprendizaje, ¿sí? De esos estándares. Miren, yo siempre acostumbro a decir lo siguiente. Si yo quiero realmente comprobar que mis estudiantes aprendieron en el año, no me quedo solamente con los criterios de evaluación, ni con los indicadores de criterio que están en el currículo. Para saber si realmente mis estudiantes aprendieron, me voy a los estándares de aprendizaje. Y con base en los indicadores del estándar de aprendizaje, que nos marca como el semáforo cuando nos visitan a nosotros, el rojo, el celeste, el amarillo y el verde. Veo cuántos de mis muchachos se ubicaron en rojo. Quiere decir que perdieron el año. ¿Cuántos están en celeste? ¿Cuántos están en verde? Porque ahí también me va dando indicadores y con base en eso yo digo, muy bien, en estudios sociales, en matemática, en esta tal o cual materia, allí puedo yo decir que mis estudiantes aprendieron. Y como decíamos hace un momento, ¿cuándo compruebo yo que mi estudiante logra aprendizajes significativos? ¿Qué tipos de aprendizaje nomás se dan? Por eso la parte pedagógica es fundamental, estimados amigos. A ver, déjenme ver, por aquí hay una pregunta. A ver, me ayuda con formatos de planificación más, gracias por su gentil profesional. Bueno, no hay problema, yo les subo esa situación, no hay ningún problema. Ya los grupos que están ahí les puedo subir esos formatos de planificación, que les vuelvo a repetir. Todo eso está en la página del Ministerio de Educación. Y cada uno, los que son maestros, los que en este momento están haciendo docencia, tienen esos formatos. Algunos, como les decía, aplicados a la situación de su propia necesidad institucional, del PCI. Por eso es que un PCI no puede ser el mismo que tiene el colegio A, que tiene el colegio B, porque se parte del diagnóstico. Es como cuando nos hacen una auditoría. Es posible que ustedes en las instituciones educativas que han estado hacen una auditoría y nos mandan a hacer un plan de mejora. ¿El plan de mejora será para todos los colegios de Loja o será exclusivamente para ese? No puedo hacerlo. Si yo quiero llevar la parte del currículo de forma adecuada en la propuesta pedagógica, no es de citar cualquier cosa, porque eso yo tengo que demostrarlo en mi salón de clase. Y claro, un examen va a tomar la Estimado Francisco, buenas noches. Bueno, un minutito agradecerle por su maravillosa ponencia. Yo creo que estamos muy contentos con esa exposición. Sí, es un pequeño abrebocas. Este fin de semana daremos otra clase gratuita, entonces algo adicional. Toda esa información les vamos a pasar al grupo que está aquí en el chat. Sí, ya les pasamos información gratuita, clases gratuitas para que por favor ustedes se unan y puedan y poderles pasar toda la información, ¿no? También aprovechando este momento, estimado Francisco, que me regale unos 2 minutitos antes de que usted continúe con la siguiente, con las preguntas. Estimados docentes, la próxima semana, abrimos los primeros cursos de saberes pedagógicos, ¿sí? Vamos a iniciar con saber pedagógico. Por favor, escríbanos por interno. En el grupo ya les vamos a pasar toda la información, ¿sí? Vuelvo a repetir, en el grupo les vamos a pasar toda la información. Vamos a ver 3 cursos de saberes pedagógicos, de 9 a 11 de la mañana, de 4 a 6 de la tarde y en la noche de 7 p.m. a 9 p.m. de la noche. Tenemos 3 horarios. Para que se le abran los horarios, el de la noche estamos seguros que se va a completar. El de la tarde también, vuelvo a repetir, para que se abra un horario, necesitamos mínimo una asistencia de 50 docentes. Estamos seguros que lo vamos a lograr. Sí, desde el día lunes iniciamos con saberes pedagógicos, luego computacionales y luego conocimientos específicos. Para los docentes que ya están en nuestros cursos de razonamiento en la noche, dirán, pero nosotros estamos en la noche, podemos acceder al curso. Si usted tiene tiempo y se puede matricular en la mañana o en la tarde, lo puede hacer con todo gusto, pero una vez terminado nos queda razonamiento. Esta semana y en la próxima, una vez terminado con el razonamiento, inmediatamente iniciamos con conocimientos específicos de acuerdo al área de cada docente. Sí, eso, estimados docentes, únanse a nuestro grupo, ahí les vamos a pasar toda la información. Entonces, estimado Francisco, una pregunta de aquí, le leo una preguntita de María Paulina, que dice, justamente aquí se me escapó, aquí está, dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿los proyectos escolares también se trabajan en nivel inicial? No,
Proyectos escolares no. Ahí trabajan por otra situación, como yo les estaba explicando hace un momento. Dentro de lo que es la situación del nivel inicial, nosotros no trabajamos con esas situaciones. Nosotros ahí trabajamos directamente con el asunto de lo que tiene que ver a la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Nosotros tenemos que planificar experiencias de aprendizaje, que eso no ha variado, como les decía, eso consta en el currículo del 2014, que desde allí no ha habido ninguna actualización. Para EGB y BGU y BT sí ha habido esa situación. Sí, recuerde que los textos han ido cambiando. Si usted revisa el texto de historia, de matemáticas, de ciencias naturales, de biología, física, la asignatura que quiera, del 2016 a los documentos que ahora se están trabajando son diferentes. Inclusive, las destrezas con criterio de desempeño no son las mismas que eran las anteriores. Ahora existen otras. Pueden revisarlos. Sí, revisen eso siempre. Qué gusto verla a los tiempos. ¿Quién más? Alfredo. Tenga la bondad, Alfredo. Alfredo de Aquilema, qué gusto verlo, Alfredo. Cuente. Pregunte, Alfredo. Entonces, una pregunta. Le escucho. Y justo, bueno, eso puede ser que hay de lo que nosotros estamos en el razonamiento y luego para seguir recibiendo el clase hay que pagar de nuevo o cómo de eso estaba por preguntarme al ingeniero Franco. Tenga la bondad. Estimado Alfredo, en la clase de razonamiento le doy soporte a esa pregunta para irnos ahorita solo con las preguntas de lo que vimos en este saberes momento. pedagógicos, nada más. Solamente lo de Sí, saberes estimado pedagógicos. Alfredo, no se preocupe, en el curso de razonamiento ya le contesto eso, ¿ya? Sigamos con las preguntas, estimados docentes. Por Aprovechamos favor. este espacio. Ya, a ver, aquí tengo una pregunta bastante importante que nos dice, en examen va a tomar la planificación de cada especialidad. Las personas que han trabajado conmigo, yo siempre les doy el acuerdo ministerial y le digo, lea, para que usted se dé cuenta qué nos van a tomar. Dentro de lo que está en el acuerdo ministerial y dentro de la ficha técnica para la situación de saberes pedagógicos, le dice PI, PCI, PCA y planificación de unidad didáctica. Bien clarito. ¿Qué le van a tomar de allí? De pronto le toman los elementos del currículum. De pronto le toman los elementos del diamante curricular. De pronto le van a decir cuáles son los saberes, cuál es la parte pedagógica, cuál es la parte operativa, didáctica. Para eso es el curso. Y sigo insistiendo, nosotros no vendemos pruebas, nosotros capacitamos. Las personas que le digan, a ver, le veo a Gabriela Ávila por acá abajo. ¿Ya? A ver, vea a Gabriela, yo tengo, deme $100, yo le vendo las pruebas. Le estoy haciendo una estafa. Así de sencillo. No se dejen, por favor, de todo lo que sale en medios, redes sociales, no confíen. No hay pruebas. Eso les decía yo a las personas que trabajaron conmigo en personalidad. No hay una prueba. Se les capacitó ¿para qué? Para que más o menos vayan sabiendo cómo responder en una prueba de personalidad. Ahí está Pablito, por acá le vi también a otras personas que trabajaron ya conmigo. ¿Se acuerdan, Pablo, que muchas veces vimos... Les decía, ¿cuántas horas tenemos para denunciar? ¿Cuánto pasa con esto? Entonces, lo mismo es ahora, estimados compañeros. En esa parte tienen que estar sumamente pilas, ¿sí? No sabemos qué van a tomar, pero puede que sea que nos tomen alguna de esas cosas. Pablo, tenga la bondad. No, que sí es cierto lo que se dijo, profe. Por eso le puse la señal. Muchas gracias, Pablito. Es así. Así que en esa parte yo mismo les voy a preparar a ustedes todo lo que es en la misma manera como se trabajó. Como les digo, si es que no los tienen a la mano ya, yo tengo todos los currículos descargados porque yo paso en esta situación, este es mi campo. Entonces yo les subo ahí a los que van a trabajar, les subo de todas las áreas para que usted solamente los descargue de allí y tenga listo cuando tengamos que hacer una planificación. Entonces yo hago una planificación general que puede ser de sociales o de literatura porque son de las más largas. Para que usted vaya, abre su currículo, va copiando la destreza, va copiando el indicador, va copiando el criterio de evaluación, va copiando el asunto de cómo hacer la parte metodológica, pero ya va sabiendo de dónde y de qué elementos tomamos nosotros para poder hacer esa situación. ¿Sí? ¿Sí estamos conectados? ¿Pasó algo? ¿Dónde? Sí, doctor, sí se lo escucha. Estamos bien. Ah, ya, sí, ya, porque por acá se me presentó, creo,
Una propaganda Y a nomás. nosotros también nos sale talleres, saberes pedagógicos, ingreso al Magisterio Nacional. Está un Sí poquito, está bien, está sí un está bien, poquito, estimado doctor. Es el inicio del curso, ¿no? Para los que preguntan cuándo inicia el curso, estimados docentes. Sí, el curso inicia el día lunes en 3 horarios, de 9 a.m. a 11 a.m., de 4 p.m. a 6 p.m. y de 7 p.m. a 6 p.m., ¿sí? En el grupo igual les vamos a pasar toda la información. Estimado Francisco, creo que se nos salió, se nos asustó. Sí, no sé, Estimado no sé Francisco, si ¿está me por aquí? escuchan. Sí, lo Sí, escuchamos se muy lo bien. escucha, sí. Ya, porque yo no me veo ni a mí ni a ustedes. Algo pasó por ahí. usted sí se lo Internet. ve, sí se lo Ya. ve, máster. Por Sí se ahí, lo ya, ve, estimado correcto, Francisco, por ahí sí se lo alguna ve muy bien. situación se pasó. Pero bueno, entonces, estimados compañeros, dentro de esa capacitación es lo que nosotros vamos a ver eso. A ver, unas 2 preguntas más. Vamos con Erika y luego con Gladys. Erika, tenga la bondad. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Una consulta, pero estamos en el curso de razonamiento y dice que las clases de conocimientos específicos inician el lunes 31 y las clases de razonamiento son 3 semanas. ¿Cuándo se termina el curso de razonamiento? Porque aún estamos con el ingeniero Franco. Esa situación ya le Sí, responde estimada docente. directamente el Sí, compañero. no se preocupe, verá. Una vez culminada ahorita con la capacitación del doctor Francisco, nosotros vamos a continuar con las clases de razonamiento, ¿sí? Ya mismo terminamos, en pocos minutitos terminamos la capacitación, continuamos con las clases de razonamiento y ahí les voy a dar todos los pormenores, ¿sí? A ver, Una vamos preguntita, con doctor. Gladys. Tengo una pregunta. Gladys, Doctor, buenas noches. Sí, mi pregunta era si tal vez nos van a dar o tenemos que practicar lo que es la LOEI. claro, es importante, miren, que nosotros conozcamos no solamente la LOI, sino su reglamento principalmente. Porque recuerde que la ley necesita un instrumento de aplicación que es el reglamento. Hay que conocerlo, hay que leerlo. Pero eso no es que lo vamos a ver en el curso. En el curso nos vamos a citar exclusivamente acá. Pero sí, tienen que leerlo. Eso es fundamental. Esa es nuestra vida. Es lo que nos permite a nosotros actuar de una manera adecuada dentro de la institución. Conozco lo que me permite y lo que no me permite hacer. ¿Sí? Entonces sí es bueno eso. Alexandra Cepeda, tenga la bondad. Sí, doctor, buenas noches. Una consultita que yo le quería hacer, a ver si es que usted igual nos va a ayudar en la planificación y bueno, y en todo, sobre el bachillerato técnico. Ya, verán. En lo del bachillerato técnico yo les puedo ayudar con alguna planificación, ¿sí? Porque es diferente, ellos trabajan acá por competencias, pero podríamos conseguir, yo puedo conseguir una de esas y les puedo pasar. Pero adentrarnos así específicamente, no tanto, pero sí les puedo ayudar con una planificación, no hay problema. Y por favor, doctor, muchísimas gracias. No se preocupen, pero como les digo, todo es general. Ahí y después vamos a ir aprendiendo a ir separando cada uno para nosotros poder saber de dónde salen todas las situaciones. ¿Sí? Ese es el quid del asunto. Belén, tenga la bondad. Buenas noches, doctor. También nos va a ayudar para, o sea, en caso de que ya aprobemos, pasemos todo este proceso para dar la clase demostrativa. Sí, claro, si ustedes quieren que les ayude con eso, no hay ningún problema. Encantado de la vida. Encantado de la vida. Listo, gracias. No se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Buenas noches. Tenga la bondad, Alicia. Ya, verá, yo tengo muchas dudas, verá, si nos puede escribir ahí los temas en general para nosotros estar buscando sobre las planificaciones. Verán, le voy a anotar más bien el acuerdo, no recuerdo qué número es. Póngale acuerdo ministerial, ya les estoy anotando aquí. Acuerdo ministerial 0030-2022 del Minieduc, ¿no? Y léalo allí, ahí está todo lo que usted me está preguntando, Alicia. Ahí está Sí, todo eso quería saber. el asunto, ¿sí? Muchas gracias. Descárguenlo, póngale allí y ya se da cuenta que es el para el concurso de merecimientos y oposición para candidatos declarados aptos para el proceso de Quiero Ser Maestro 8.
¿Alguna otra inquietud, estimados amigos, amigas? Buenas noches, una preguntita. Lo que Ana. pasa es que yo recién me metí ahorita o sea, a escuchar su clase, Ajá. pero yo no estoy en ninguna esta de lo que están hablando de las clases que usted está dando sobre Ya, ¿de qué especialidad es usted, estimada Joana? Yo soy de nivel inicial. Ya, sí tenemos grupo de inicial. Revíselo en el chat, o si fueran tan gentil, por favor, de ponerlo en el... Ya está allí, niña Joana, para que se inscriba Sí, ya a está través del WhatsApp el enlace inicial. de WhatsApp para que se vayan uniendo, estimados docentes. La última Y luego ahí pregunta, tenemos doctor. el grupo. Sí. Yo quiero hacer una Muchas gracias. pregunta, me disculpa, buenas noches. A ver, vamos con Rufina y alguien más pidió. ¿Quién más? Para terminar. Hola, con- buenas noches, verá. Yo asimismo ingresé a esta videollamada, digámoslo así, a esta conversación, porque me llegó un link y ingresé. Entonces ya ahorita vi por ahí una que estaba explicando de una planificación. Soy también participante para aspirante a docencia de segundo a séptimo. Me inscribí, no sé si me puedan facilitar o qué puedo hacer, algo. Ya le ponen allí, porque sí tenemos grupo de educación general básica, de segundo a séptimo. Buenas noches, buenas noches, Tenga la bondad. buenas noches. Así también yo recién ingresé y yo soy para docentes de inicial, por favor, si me puede ayudar. Bien tenemos de inicial, ya les ponen enseguida allí. Yo soy de educación física, doctor. Pónganles también allí, porque eso también es general, como les digo, de educación física también nos sirven las planificaciones para ustedes. Bien, estimados docentes. Buenas noches. Yo Para también segundo soy de básica, educación doctor, para el de segundo de básica. Ya, ¿sí ya tiene? les ponen allí. Estimados docentes, el acuerdo ministerial, el material de la clase, todo se va a enviar al grupo, ¿no? Al grupo y los grupos que tenemos también para educación física, que vamos a crear esta semana. De sociales ya tenemos grupo, ya tenemos inicial, tenemos de ciencias naturales, tenemos del lenguaje, tenemos de educación básica. Entonces todos los grupos se va a enviar al enlace. Únanse, por favor, únanse. Lo más importante, no se pierdan la clase que iniciamos el día lunes de saberes pedagógicos con el doctor Francisco. Él personalmente en la clase va a estar atendiendo todas sus dudas. En el de estudios sociales, que se inscriban los compañeros de historia, de educación para la ciudadanía, de filosofía, sí, en ese grupo de estudios sociales. Bueno, Yo soy de estimados- segundo a séptimo, estimadas por maestras, favor. de de química superior. Yo también soy de segundo a séptimo. Yo también soy de segundo a séptimo. Y Y los que somos de contabilidad, por favor. Yo les agradezco únanse en un el mundo. En la capacidad. Creo que esto de aquí se puede solucionar hablando, en este momento, dando Franquito, la mano, para por que puedan favor, no continuar dejen con de la escuchar al situación. máster. Silencio. ¿Ya? Franco, ¿sí me escuchan? Ya le silencié, estimado Francisco, sí. Disculpe, usted también lo silencié. Ya le activo el audio, ya le activo, estimado Francisco. Es que le silencié a todos. Solicitar para reactivar audio, ya. Reactívele su audio, estimado Francisco, le silencié a todos. Verán, Entonces, si estimados es que no logran amigos, ver les el agradezco un el mundo grupo en el esta chat, ahí está situación nuestro que hemos número de teléfono compartido. también para que nos escriban, por favor. Ahora sí, estimado Francisco, le dejo para que dé el mensaje Les final. agradezco mucho el espacio de tiempo que hemos compartido, que hemos charlado un rato, y les invito a que se inscriban para poder desarrollar en el de saberes pedagógicos toda esta serie de situaciones que hemos topado hoy en la noche y que hemos ampliado. Un gusto haberlos visto, a los amigos que ya tengo y a los nuevos que nos estamos haciendo. Nos vemos en los horarios que están definidos para poder trabajar con